Fotografía, retrato con modelo. Para eso me va a ayudar Dominga. La Dominga es modelo con la que hemos trabajado varias veces y esta vez me va a ayudar a mostrarles a ustedes cómo hacer una fotografía con luz natural, en este caso la luz de ventana. Vamos a trabajar con una pluma blanca y una pluma negra para ver cómo incide en el rostro de ella. Partí viendo una referencia, me basé un poco en la composición simétrica que usa Wes Anderson. Lo que hice fue referenciarme en eso, pero traerlo a una paleta más de los verdes. Recolecté todas las plantas que tenía en mi casa, las puse en los veladores, puse flores. Me gustó la idea de complementar esta paleta verde con tono amarillo, así que le pregunté a la Domi si tenía algo que me pudiese servir y ella tenía este conjunto que era todo lo que yo esperaba. Vamos a partir haciendo una fotografía con gran angular para ver todo el set que tenemos, así que partamos. Domi, ¿te pones los lentes? Ya que este lente es gran angular, abarca bastante de la imagen, a mí me gusta mucho trabajar este lente desde un ángulo más contrapicado. ¿Qué quiere decir eso? Desde abajo hacia arriba, donde vemos todo el set, como pueden ver. Domi agarra el librito y es como que estás leyendo. A ver, es como que me estás mirando, pero bajando un poquito tus lentes. Estira tus pies un poco hacia cámara. Ya, deja la revista de lado. Una sin lentes. Deja los lentes en la mano. Ahora me voy a ir a otra característica que tiene el teléfono, que es el enfoque dinámico. El enfoque dinámico lo que hace es desenfocar ya sea el fondo o el sujeto, depende de lo que nosotros queramos seleccionar. En este caso yo voy a seleccionar al lado mi y se le va a desenfocar todo el fondo, pero como no tenemos mucho fondo porque la pared es blanca, lo que voy a hacer yo va a ser utilizar otro recurso que va a ser un objeto adelante de la Domi para desenfocarlo. En este caso voy a usar una flor. El recurso de la flor es algo que a mí me encanta usar. Si ustedes ven mi fotografía se van a dar cuenta de que es algo que uso harto. Ustedes ahí pueden ir jugando si quieren trabajar con plantas. Puede ser también acrílico, que eso le da un desenfoque de color si lo pones frente al lente. Voy a hacer una más, pero con una flor de color, para ver cómo nos resulta este efecto. Voy a volver a una cámara un poquito más abierta y vamos a utilizar este recurso solo en pro de la creatividad y cómo tú quieras usar tu cámara y los objetos que tengas para lograr una linda fotografía. Vamos a hacer el último juego, que es un juego de planos donde yo, al tener la flor más adelante, se ve casi del mismo porte de la Domi. Domi, tira tus manos hacia arriba y haz como que estuviese agarrando esta flor imaginaria. Ahí, abre un poquito tus manos y súbela un poquito más arriba. Ahí, perfecto. Ya hicimos bastantes planos contrapicados y ahora vamos a hacer los últimos con la Domi picados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer unas tomas desde arriba hacia abajo. Para esto podríamos hacer unas fotos Domi con la cámara que tiene al lado. ¿La cuelgo ahora? Déjala así nomás. Ahora vamos a hacer las tomas picadas. Domi, ayúdame. Ponte la cámara, claro, en tu rostro. Perfecto, levántala un poquito más. ¿Puedes estirar tus piernas hacia la ventana? Súper. Perfecto. Y lo último que vamos a hacer va a ser trabajar con un plano mucho más cerrado para ahora sí ver cómo incide la luz de ventana en el rostro de nuestro modelo. Ya llevamos harto rato usando fondo blanco. Les voy a mostrar un recurso bastante económico y básico que me ha funcionado un montón, que queda bastante lindo, que es usar papel de regalo. Pero no un papel de regalo con globitos, sino que hay que saber buscar. Hay muchos diseños súper lindos que nos podrían servir. Yo acá traje este papel de regalo que combina súper bien con el vestuario de la modelo, que también tiene limones. Como les decía, hay que saber buscar.
pero este me pareció un papel de regalo bastante entretenido. Este papel es brillante y en general si uno lo usa con un flash o algo así, con una luz más profesional, estos papeles se revientan, pero como es luz natural no va a afectar tanto la luz. Ya instalé el papel de regalo que les mostré y me parece que se ve bastante bien y combina perfecto con el vestuario de la Domi, se ve muy entretenido. Para esto mismo yo traje un limoncito. Es importante tener distintos recursos que usar con nuestra modelo para que ella tenga algo con qué moverse, con qué jugar, para que no solo se quede estática, sino que logremos sacar un acting un poco más dinámico. Vamos a partir haciendo un retrato de la Domi con un plano mucho más cerrado. En este caso la cámara me dice cuál es mi mejor toma, que es este punto central que estamos viendo. Si me corro de ese punto me dice dónde está nuestra mejor toma y ahí ese sería el mejor encuadre. Ponte un poquito más de lado de nuevo, hacia el otro lado, hacia la ventana. Siempre es importante que nuestra modelo esté mirando hacia la luz, a no ser que queramos lograr el efecto contrario y tener una cara mucho más oscura. En este caso yo prefiero que la cara de Domi esté muy iluminada, así que prefiero que esté siempre mirando hacia la ventana. Como ya es un poco tarde y la luz ya ha bajado bastante, la luz en cámara está bastante débil, así que lo que voy a usar yo va a ser apoyarme con un rebote. Para eso voy a usar la pluma blanca y lo voy a poner al costado de la Domi. Por lo mismo puse esta pila de cojines, como la Domi va a estar haciendo su acting y yo voy a estar sacando la foto, es un poco difícil afirmar el cartón, así que vamos a aprovechar todos los cojines que tenemos para poner nuestra pluma. Bueno, teniendo la pluma blanca ya instalada, luego vas a ver cómo incide en su rostro la luz. Con cosas tan sencillas como una pluma podemos lograr un gran cambio en nuestra fotografía. Se puede llegar a ver mucho más profesional que si sacamos este recurso. Mírame. Ahora nos vamos a acercar un poco más al rostro de Domi. Sí, eso me gusta mucho. Ahí, súper. En estos casos yo no me acerco tanto. A esta distancia ya tenemos una calidad suficiente en el teléfono como para poder acercarnos por postproducción y recortar un poquito la imagen. Les voy a mostrar igual que teniendo un lente angular, si me acerco mucho, la Domi se nos empieza a deformar. En lo personal a mí no me gusta deformar el cuerpo de las personas. Se podría hacer si lo usamos desde abajo en una toma contrapicada. Lo que vamos a lograr en ese momento es ver las piernas un poco más largas, pero en este caso, como estoy desde arriba, lo que pasa es que veo a la Domi un poquito más cabezona de lo normal. Bueno, este lente, como ya lo hemos visto, es un poquito más cercano a la realidad, que también me gusta bastante, pero también deforma. Si ya nos empezamos a acercar un poquito, empieza a deformar de nuevo a la Domi, así que voy a volver al lente más cerrado porque estamos trabajando con fotografía de retrato. Ahora les voy a mostrar qué pasa si cambiamos la pluma y trabajamos con una pluma negra. Ahora nos va a dar una luz un poquito más dramática, va a estar mucho más contrastado su rostro, pero si nos gusta podría funcionar bastante bien. Bueno, la Domi siempre está sugiriendo posiciones, posturas, acting. Es bueno escuchar a la modelo, pero si no te gusta o no está logrando lo que tú quieres, es importante que sepas dirigirla. Vamos a empezar a variar también un poco los planos, vamos a hacer picado, contrapicado. También vamos a pasar a hacer detalles de las manos, de su vestuario, de la falda. Nos va a servir harto para luego en postproducción y al momento de postear la foto tener varias opciones y poder contar una historia.
Y ahora riéndote hacia la ventana. Deja la mano sobre la almohada. También es muy importante ir motivando a nuestro modelo y decirle que está linda la foto, decirle que está lindo cómo se está viendo, para que ella también se relaje y se sienta más cómoda.